Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por seguir aquí con nosotros. General Claudio, un año más estamos aquí otra vez compartiendo esta publicación. La verdad es que les tengo que decir, ya comentaba Arturo al inicio, que es un punto de encuentro para nosotros en el que ya no es casi ni siquiera un trabajo, sino es un momento en el que conversamos, en el que compartimos muchas opiniones y en el que personalmente aprendemos un montón. Hemos escuchado a lo largo de la jornada, en la sesión inaugural, hemos escuchado puntos muy interesantes. Hablaba Claudio justo ahora de la tripolaridad de este nuevo mundo que comentaba Antonio Brufau, de China, Estados Unidos, Rusia. Comentaba el jefe de Estado Mayor de la Defensa también ese diamante de 12 caras, ¿no?, que incluye como una de ellas muy fundamental la seguridad energética. Hemos escuchado en definitiva muchas cosas, muchos temas muy interesantes en el panel que ha moderado ahora Claudio. Una de las cosas que yo creo que ahora mismo quizá más atención mediática despierta son tanto el yihadismo, ¿no?, el problema que tenemos sobre la mesa, como el escenario que tenemos de los precios del petróleo. Hablábamos también de la reunión de Doha, que ha ocurrido hace un par de semanas, en la que bueno, pues se han puesto en escena, lo comentaba Raúl antes, tanto las disensiones de Irán con Arabia Saudí, en la que bueno, pues realmente más allá de un tema de problemas en cuanto al entorno de precios de petróleo, hay un problema más de fondo que es un problema geopolítico. También las disensiones en la delegación saudí con el príncipe Salman, que realmente bueno, pues esto ya se ha puesto en escena con este nuevo nombramiento el fin de semana de Khalil al-Falid. De esto, Claudio, me gustaría conocer tu opinión más allá de lo que nos ha dicho Raúl, de estos dos temas, de cómo crees tú que puede evolucionar el entendimiento geopolítico entre Irán y Arabia y cómo crees que este nuevo nombramiento puede tener su repercusión en la reunión de la OPEP, teniendo en cuenta además que el príncipe Salman está detrás de la reforma que mencionaba él, ¿no?, de eso que se llama Visión 2030, en la que lo que realmente se pretende es irse desligando de los recursos petrolíferos. Bueno, hablábamos de la privatización de empresas como parcialmente Saudi Aramco, apostar más por el turismo, ir más hacia la parte renovable. ¿Qué opinas tú que puede pasar, Claudia? Vale, muchas gracias, Marta. Antes, si me vas a permitir, porque para que no piense el que ha preguntado que me escabullo con lo de la energía nuclear, sobre la pregunta sobre... Luego podrá contestar también el general la otra pregunta que le quedaba el pendiente. Sobre el futuro de la energía nuclear, bueno, pues la pregunta era sobre relación a Chernóbil, la seguridad nuclear, la proliferación, etcétera. Me voy a restringir a los aspectos económicos de la energía nuclear. Yo creo que, bueno, por un lado están las restricciones políticas, es decir, la política, por no hablar, no dejemos a nuestro país quieto. Existe en Europa la posición alemana de decir, mire usted, yo paro las centrales a partir de cuando cumple una determinada vida, o la postura británica, que quieren, digamos, ofrecer un papel a la energía nuclear dentro de la política de descarbonización, no solamente renovable, sino también nuclear. ¿Cuál es mi opinión? En Europa va a haber problemas, por una razón muy simple, por una razón de coste. La tercera generación de energía nuclear, no hay más que ver los números rojos de Areva, está resultando unas ruinas. Está en Finlandia se han desviado de plazo, de presupuesto. No me acuerdo ahora cómo se llama, la central de EDF en Francia, les está pasando lo mismo. Y en el Reino Unido hasta ha habido la dimisión de un director financiero de EDF diciendo que eran riesgos que no se podían asumir. Hay, obviamente, primero, el coste por insuficiente desarrollo de la ingeniería de las centrales de tercera generación. El riesgo regulatorio importante, porque claro, a los requisitos nuevos de seguridad energética después del accidente de Fukushima se añade las expectativas de que pueda haber nuevos cambios en las condiciones de seguridad. Por tanto, eso, aunque los teóricos dicen que los riesgos regulatorios no afectan al coste de capital, eso solo lo dicen los teóricos financieros, luego sí afecta al coste de capital. Entonces, pues bueno, evidentemente las posibilidades de financiación y el coste de financiación son elevadísimos. ¿Qué va a pasar en el Reino Unido de verdad con el proyecto que tienen
Hinkley Point y esto, pues ya lo veremos, ¿no? Porque los requisitos, primero, el contrato por diferencias ha sido a un precio enormemente alto, entonces las opiniones públicas en Europa, las que acepten la energía nuclear, si encima les dicen que hay que aceptar la energía nuclear, pero además a precios extraordinariamente más altos que una energía alternativa. Ahora, por ejemplo, las energías renovables que han bajado con el coste de aprendizaje, su coste, pues es difícil. ¿Dónde se va a desarrollar? Pues en China, en Rusia, en Oriente Medio y en otros países no europeos. Que eso a muy largo plazo pueda tener un efecto de rebote en Europa porque la curva de aprendizaje, por decirlo así, se financie con esas... Eso ya no lo veremos. Por tanto, resumiendo, yo creo que en Europa el desarrollo de nuevas centrales de tercera generación. En Estados Unidos hay gente que dice, no, yo no quiero una central de tercera generación, yo quiero que me hagan una igual de segunda generación, que ya sé cómo son y que son más baratas. Pero bueno, como los requisitos de seguridad no lo permiten, pues yo creo que en Europa lo veo muy difícil el desarrollo a corto plazo, por razones estrictas de coste, y a largo plazo, pues cualquiera sabe por qué si construyen reactores first of a kind, media docena en China, otra media docena en Rusia, no sé qué, pues no se sabe qué coste va a tener eso finalmente. Bueno, con esto cierro el comentario. Respecto al tema petrolero, hombre, me da un poco miedo hablar delante de todos los expertos petroleros aquí y dar una opinión sobre qué va a pasar, sobre todo en el futuro, en la próxima reunión de la OPEP y tal. Teniendo en cuenta que todos los expertos se han equivocado sistemáticamente en los últimos, pues claro, me quedo mucho más tranquilo, ¿no? Cuando uno ve que un mes antes de julio del 2014 ni los mercados de futuros, ni los expertos, ni alguno hubo, ¿no?, anticiparon ni la intensidad en la caída ni la duración, porque la propia Agencia Internacional de la Energía dijo que, bueno, que no modificaban las previsiones de precios porque esto iba a ser un periodo transitorio después del cual el mercado se equilibraría y volveríamos a una situación en torno a los $100, cosa que era bastante razonable, además lo que decía. Bueno, no ha ocurrido eso. Nadie sabe cuándo se van a recuperar los precios altos. Entonces, el análisis por los fundamentales económicos está muy bien y además todos los modelos dicen que tienen un valor explicativo importante, valor explicativo, no valor predictivo. Luego, valor predictivo, como todos los expertos de los modelos dicen, hombre, sí, lo que pasa que eso es, por decirlo así, ceteris paribus en términos geoestratégicos y otros factores. Pero claro, ceteris paribus no existe porque cambia el contexto geopolítico, que es lo que ocurre en estos momentos. Primero está lo de la política de descarbonización, que eso tendrá su efecto a largo plazo y por eso se habla de las inversiones baratas, etcétera. Pero a más corto plazo, lo que le han preguntado antes a Raúl Cardoso, ¿no estaremos en una situación en la cual el swing producer pasaría de Arabia Saudí a ser Estados Unidos? No Estados Unidos como país, sino las empresas de Estados Unidos. Si las instalaciones, digamos, de petróleo no convencional tienen ciclos de inversión más cortos y costes variables más altos, evidentemente pueden funcionar, y eso es un poco lo que yo supongo que piensa económicamente Arabia Saudí. Igual estos funcionan como los que ajustan con una elasticidad más alta de oferta al alza y a la baja. Yo eso, antes comentaba, lo he discutido muchas veces con Raúl Cardoso, yo no entiendo bien la racionalidad estrictamente económica de Arabia Saudí, de la OPEP, en el trade-off cuota de mercado e ingresos. Hombre, yo entiendo que los objetivos de un país son maximizar los ingresos, no a corto plazo, a largo plazo actualizados. No entiendo muy bien qué significa maximizar la cuota de mercado. Sí, o sea, si los precios bajan al 50%, parece más razonable decir, hombre, pues yo bajo mi producción un 20% si los precios se mantienen a $100. Por tanto, razonablemente cabría pensar que los factores geoestratégicos aquí están influyendo decisivamente. ¿Qué va a pasar en el futuro? Hombre, yo me imagino que si Irán sigue empeñada en decir que tiene que meter 500.000 barriles día más, y que Arabia Saudí diga, hombre, yo tengo que acomodar algo que es una reivindicación, hombre, será todo lo legítima que sea desde el punto de vista de la perspectiva iraní, pero yo por qué tengo que acomodar eso cuando realmente este es mi rival estratégico en la región, etcétera. Con lo cual, vamos, yo creo, bajo el control de todos los innumerables expertos que hay aquí, yo creo que en la próxima reunión es en junio, ¿no? La reunión de junio, en Viena. No van a llegar a ningún acuerdo. Es un ejemplo del dilema del prisionero. Es decir, que la estrategia, digamos, dicho en términos así más un poco pedantes, el equilibrio de Nash y además en este caso de estrategias dominantes es que todo el mundo mantenga su producción.
Con lo cual, hasta que no aumente la demanda, pues seguiremos con precios bajos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues cualquiera sabe. Si me permites, Marta. Sí. Claro, pues. Sí, por apuntar algo algo que yo creo que hay que tener en cuenta. Es el enfrentamiento que hoy está sin resolver y que es un enfrentamiento a través de terceros entre Irán y Arabia Saudita. Ese enfrentamiento se refleja ahora mismo en Siria, donde está bombardeando como parte de la coalición Arabia Saudita, se refleja en Irak, donde Arabia Saudita no bombardea porque el beneficio, a quien beneficiaría sería el gobierno de Bagdad, y el gobierno de Bagdad finalmente va a ser mayoritariamente chií y por lo tanto pro-iraní, y se refleja desde luego sobre todo en Yemen, donde hay un enfrentamiento entre hutíes, chiitas del norte, frente a sunitas del sur, y donde Arabia Saudita ha visto peligrar el estrecho de Bab el-Mandeb y ha llegado a meter tropas, boot on the ground, tropas sobre el terreno para asegurar que los hutíes pro-iraníes no lleguen a controlar el país. A mí me parece que hay algo, uno de los factores que explica, además de el tema económico frente al fracking, etcétera, también creo que este análisis geopolítico del enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita por el dominio de la región explica también los bajos precios. Lo digo porque si no, ¿cómo explicar que Arabia Saudita en ese millón de barriles diarios de superávit que pone sobre el mercado le haya obligado incluso a aumentar impuestos, que va en un momento en que la Casa Saud, la Casa Real, puede verse comprometida, acabar teniendo problemas internos? Luego, está balanceando el conflicto con Irán con los graves inconvenientes que tiene consumir reservas a bajo coste en una estrategia que, en efecto, que él está diciendo, no, si tengo que diversificar, luego está pensando en términos estratégicos. Y la pregunta es, bueno, ahora que la comunidad internacional ha llegado a un acuerdo, el 6+1, con Irán, entonces hay más posibilidades de llegar a un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. A lo mejor el petróleo les pone de acuerdo, porque a los dos les perjudica precios bajos, pero a lo mejor el petróleo sigue siendo un arma de guerra. Lo ha sido históricamente siempre, y a lo mejor sigue siendo un instrumento de guerra. Y lo que sí que es verdad es que en todas las aproximaciones a soluciones de paz en Siria, en Irak, no está sobre la mesa la resolución del conflicto en el nivel en el choque entre Irán y Arabia Saudita. Muy bien, gracias, general Claudio. No sé si quieres abordar la pregunta ahora, general, la Sí. que había quedado brevemente, y seguimos. Contesto. La pregunta que me entregan es: la seguridad energética domina las agendas políticas mundiales, eso está claro. Durante la crisis de Ucrania, las restricciones rusas a Ucrania afectaron al suministro europeo. Bueno, durante la crisis de Ucrania última, no. Durante la crisis de Donetsk y de Lugansk, o de la crisis de Crimea, no han afectado directamente a Europa. La crisis inicial que hubo por un tema de precios, sí afectó. El problema, la pregunta es: ¿qué medidas ha tomado o puede tomar el gobierno español y la Unión Europea? Bueno, yo no soy quien para poner aquí las que ha tomado, las que puede tomar el gobierno español. Me parece que el gobierno español lo está haciendo bien. El comisario de Energía es un español. Creo que eso ha sido todo un acierto, haber apostado por ese puesto. Paradójicamente ha salido a relucir, Enrique Locutura lo ha mencionado aquí, aunque ha dicho que se nos está pasando el arroz, que la crisis de Ucrania está poniendo de manifiesto, ya estaba, pero está poniendo de manifiesto la enorme dependencia que tiene Europa Central de los gaseoductos rusos, y que sería una oportunidad de oro ir hacia un sistema europeo integrado de suministro de gas, y que ahí España jugaría un papel esencial, incluso como exportador de gas procedente del GNL. Yo creo que
no va a llegar la sangre al río en el conflicto de Ucrania en el plano energético. Rusia ahora está en lo que está en Siria, por lo tanto el mandato para Lugansk y Donetsk, no es el momento de dar mucha guerra. Quien está suministrando energía a la península de Crimea es Rusia, pero a través de Ucrania, y eso facilita que Ucrania, previo pago de su importe, siga recibiendo gas, pero hay una deuda pendiente de pago del gas ruso suministrado a Ucrania, que no me acuerdo ahora, hablo de memoria, creo que son del orden de 3.000 millones de dólares. El problema radica en que cuando la península de Crimea todavía era de soberanía ucraniana, la base de Sebastopol, el precio de la base de Sebastopol era una rebaja en la factura del 30% de todo el gas que se consumía en Ucrania. Cuando ha finalizado esa soberanía, Rusia automáticamente le ha quitado ese 30% y le ha quitado el precio de amigo de gas y le ha puesto a precio, yo diría, de enemigo. Y eso es lo que le ha llevado a esa enorme deuda. Aquí el juego que se ha estado haciendo es, vale, Rusia suministra gas a los europeos le vuelven a retornar parte de ese gas a los ucranianos, pero ahora el acuerdo es, bueno, previo pago de su importe yo te voy suministrando gas, así tú suministras gas a la península de Crimea y seguimos hablando de la deuda. Llegará un momento en que a través del estrecho de Kiel, 4,5 kilómetros, va a haber un puente, va a haber suministro de gas directamente de Rusia a la península de Crimea y va a cambiar el escenario. El tiempo es crucial. Habría que retorcer el brazo a Francia y decirle, ya está bien, vamos a ir a un sistema integrado de suministro de gas. Ahora, me temo que, como todo esto implica infraestructuras, costes, etcétera, y no es buen momento, pues me temo que esto va para largo y entonces coincido con Enrique Locutura que se nos va a pasar el arroz a los españoles, en este caso la oportunidad. Gracias, general. Tenemos la suerte de tener aquí hoy además al general, que es una figura que es muy reconocida como experto en el yihadismo, ¿no? Y le vemos en las televisiones, le escuchamos en la radio. Aprovechándonos de esta oportunidad, general, yo sí querría saber, porque realmente esto de la amenaza del terrorismo yihadista lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? Lo estamos viendo, bueno, pues en los ataques de París, en los ataques de Bruselas. Ayer oíamos al ministro del Interior, ¿no?, que se había elevado el nivel de defensa de las infraestructuras críticas de 4 a 5, sobre todo se centraba en las instalaciones nucleares. Realmente, desde el punto de vista de la sociedad de a pie, en general, yo hablo personalmente, se percibe que es una amenaza muy difícil de combatir, ¿no?, al ser de una índole tan fundamentalista y tan irracional. No sé, tu punto de vista como militar, ¿cómo crees que se puede acabar con esto, si es que se puede? En primer lugar, hay que tener conciencia de la amenaza. No hay que darle tampoco más importancia de la que tiene. Y la importancia se la quitaríamos si tuviéramos capacidad de esta palabra que está en el diccionario, resiliencia, ¿no? Si tuviéramos capacidad de, bueno, hay que asumir que cometer un atentado no solo no es imposible, sino que es relativamente fácil. Hay que tener claro dónde tienen puestos los objetivos los terroristas, y esto lo tienen clarísimo. Ellos dicen, Occidente tiene dos enormes debilidades, y la primera es la energía. Entonces, tenemos que apoderarnos de las fuentes de energía y golpear en las infraestructuras que afectan a esa energía. Esto hay que tenerlo claro. Y luego identifican otro punto vulnerable, que son los transportes, donde es muy difícil establecer la seguridad y donde en un mundo globalizado cerrar los transportes supone paralizar el mundo desarrollado. Entonces, esto que Bélgica ha hecho ahora de paralizar el aeropuerto 3 semanas, pues en mi modesta opinión, hablo a título totalmente personal, es un grave error. Esto es no tener capacidad de resiliencia, hay que reaccionar rápidamente, pero mantener las infraestructuras funcionando. ¿Es grave el problema del Daesh? Es grave en la medida que es mucho más potente potencialmente que Al-Qaeda. Y Al-Qaeda fue capaz de cometer un atentado de 3.000 personas.
y aquí en Madrid, desgraciadamente, de 192. En ese aspecto sí es preocupante. En la medida que desarrollemos sistemas de seguridad que no coarten nuestro sistema de vida, esto es importante, que encontremos el equilibrio, y sobre todo que seamos capaces de reponernos y que la sociedad sea consciente de que, bueno, de que hay que asumir ese riesgo, está ahí y hay que asumirlo y hay que reponerse y hay que seguir funcionando. En esa medida nosotros les estamos quitando sus fortalezas. ¿Tienen peso? Sí, empieza a haber una preocupación porque el Daesh, nadie le quiere llamar Estado Islámico, pero tiene la estructura propia de un Estado. Se le han destruido 137 carros de combate. Hay muy pocos países en el mundo, de los 190 y tantos que somos, que tengan 200 carros de combate de primera generación. Estos señores los tenían. ¿Cómo? ¿A quién se los han comprado? A nadie. Entraron en Mosul, se fueron al cuartel y dijeron todo para mí. Y en Mosul estaban los Abrams que los americanos habían dejado al ejército de Irak. Y podríamos hablar de muchos aspectos. Eso en Irak, en Siria, perdón, entregaron, Bashar al-Assad entregó 1.500 toneladas de agresivos químicos. La pregunta, ¿entregó todo? ¿Ha caído algo en manos del Daesh? Desde luego han utilizado el gas mostaza y gas cloro, lo han utilizado. Los técnicos que saben hacer esas armas, ¿alguno de ellos está en manos del Daesh? Porque si es así, mañana podemos tener una bomba en Europa con gas o con material radiológico, no digo una bomba nuclear, la llamada es una bomba sutil. Pero bueno, pero hay que asumir los riesgos y decir, bueno, muy bien, pues nos repondremos y seguiremos haciendo la vida normal. Y eso sí, donde ellos dicen, ahí te he identificado un punto débil, voy a ir a por ti ahí, hombre, reforzarlo. Y uno de ellos es todo el tema energético. Muchas gracias, general. No quisiera haber transmitido una imagen pesimista porque en absoluto soy pesimista en este tema. Van a ver caer Raqqa en muy poco tiempo y van a ver caer Mosul. Eso sí, más vale que nos preocupemos de Libia o lo único que estaremos haciendo es cambiar de escenario. Efectivamente. Bueno, pues con este comentario general que pretendías quitarle importancia, no sé si lo hemos conseguido. Es difícil. Vamos a empezar ya a pensar, yo creo, en la publicación del año que viene, ¿no? En esta sesión última lo que hacemos ya es casi dar el pistoletazo de la siguiente. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros ya empezamos a trabajar en junio o julio pensando los temas que van a conformar la edición de Energía y Geoestrategia de 2017. Para eso este año les hemos pedido su colaboración y ven que en las carpetas en las que les han dado los programas tienen una hoja verde en la que les preguntamos sobre qué 3 temas creen ustedes que deberían estar en la edición próxima de Energía y Geoestrategia. Estos papeles lo pueden entregar a la salida, ahora cuando vayamos a recoger el libro. Y esto nos va a servir, bueno, pues de mucha ayuda porque realmente bueno, pues es muy difícil encontrar estos temas. Se han oído ya muchos temas a lo largo de la mañana que yo creo que ya nos han dado muchas pistas, ¿no? Más allá de lo que se puede hablar. Se ha hablado mucho de Turquía, ¿no? Del papel de la deriva geopolítica de Turquía en muchos aspectos, como país de tránsito energético, unas veces legal, otras veces no tan legal, con el tema, bueno, pues de todo el flujo migratorio que hay de Siria. Se ha hablado también de Libia, que es, bueno, hay que seguir muy de cerca la evolución de Libia también. También hemos oído palabras sobre lo que puede ocurrir tras las elecciones de Estados Unidos, el 8 de noviembre. Depende, bueno, pues cómo se quede conformado ese gobierno, bueno, pues ocurrirá una cosa u otra. El oil ban realmente tendrá más efecto entonces. Hasta ahora ha tenido un efecto bastante sutil, probablemente por un escenario de precios más deprimidos, pero bueno, siempre nos surgen muchos más temas de los que podemos abordar. Y es ahora el momento, Claudio, no sé qué temas tienes tú en mente a priori. No, yo tenía en mente uno que he mencionado al principio, es decir, empezar a introducir algo que ya empieza a ser discutido en muchos ámbitos de reflexión, que es la nueva geopolítica de las energías renovables. Es cierto que esto no es para pasado mañana, pero en la energía lo que es para mediados de siglo es casi para pasado mañana. Entonces, lo que está claro es que
el escenario que define para el horizonte de mediados de siglo el Acuerdo de París, otra cosa es los problemas que va a haber para cumplirlo. Pero si el Acuerdo de París se cumple, el impacto que tiene en el sector energético es brutal. Implicaría tener en Europa, desde luego, el sector eléctrico totalmente descarbonizado. Se puede decir, hombre, no, pero siempre habrá una parte con utilización de gas, la energía de respaldo digamos, para facilitar el funcionamiento de las energías intermitentes. Pero hay gente que dice, no, mire usted, a la velocidad en que se están desarrollando, se está avanzando la curva de aprendizaje del almacenamiento de gran capacidad, podríamos tener, dentro de, digamos, a mediados de siglo, un sector eléctrico enteramente descarbonizado y con tecnologías con costes variables prácticamente cero. Eso quiere decir que podemos tener un sector eléctrico con una estructura de costes mucho más parecida a las telecomunicaciones que al sector eléctrico actual, donde las transacciones fundamentales sean transacciones de potencia o de capacidad y no de energía. Eso cambia radicalmente la concepción del sector eléctrico. Como digo, esto no es para pasar mañana, pero ya se empieza a ver en que cada vez más la recuperación de la generación, de los activos de generación eléctrica, cada vez corresponde menos al mercado de energía, porque por efecto meritor de los precios medios más bajos, y cada vez más a los mercados de capacidad. Eso que converge a una situación en la que lo fundamental serán los mercados de capacidad. Eso cambia radicalmente, pero en el transporte también. Para conseguir una limitación que habrá que ver ahora cuando vuelva a hacer la Agencia Internacional de la Energía, que supone en términos, por ejemplo, de ajuste en el transporte, el objetivo de 1,5 grados centígrados. Pero vamos, si el vehículo eléctrico también avanza en su curva de aprendizaje correspondiente y lo mismo, las baterías y el almacenamiento, etcétera, y el coste, capacidad y prestaciones avanzan, y si en un horizonte, digamos, de 20 o 30 años el vehículo eléctrico se difunde de manera global, el efecto sobre la demanda de petróleo va a ser extraordinariamente importante. Entonces, la gente de la energía dice, hombre, no, estos que dicen que hay peligro de inversiones baratas en el sector petróleo, no lo dice así, pero vamos, exageran, porque primero, gran parte de las inversiones en los próximos 20 o 30 años van a ser para reponer los pozos que se agotan y luego, además, oye, en sus estimaciones, la demanda de petróleo todavía a mitad de siglo va a ser muy alta. Ahora, estas cosas, el problema de las tecnologías es que la evolución de muchas tecnologías nos han sorprendido. Por ejemplo, las renovables. Nadie esperaba las últimas subastas que están haciendo de renovables en muchos sitios del mundo, están haciéndose a 40 dólares megavatio hora. Eso quiere decir que en términos de coste medio son competitivas. Otra cosa son los problemas que introducen el coste complementario para asegurar la fiabilidad del sistema, etcétera. Pero nadie hubiese pensado que la fotovoltaica y la eólica podían llegar a tener costes medios tan bajos. Entonces, algo que presenta una incógnita como es las tecnologías de almacenamiento, que también cambian radicalmente lo que puede ocurrir en el sector eléctrico y en el sector transporte, nos puede configurar a mitad de siglo en un mundo energético completamente distinto. ¿Cómo afecta esto al mundo de la geopolítica? Porque podríamos decir, bueno, muy bien, pero ¿para qué lo vamos a incluir aquí si realmente esto es una historia que, bueno, afectará a las regulaciones de cada país y tal? Pero claro, un mundo en el que se ha reducido tan radicalmente la dependencia exterior del suministro energético, porque se ha reducido las compras de petróleo, las compras de gas, etcétera, desde el punto de vista de la estrategia de seguridad energética es muy distinto. Hay aspectos más importantes como las transferencias de tecnología o incluso la calidad de la regulación que garantizar, incluso con una política, desde el punto de vista de la política de defensa, la seguridad de los suministros, todo lo que hemos estado hablando. Vuelvo a repetir, este no es un tema para pasado mañana, pero sí que puede ser un tema para empezar, y además, vamos, la idea no me la he inventado yo, hay ya montones de artículos que dicen, oiga, hay que replantearse todo la reflexión geopolítica a medio y largo plazo, porque no es lo mismo una geopolítica en la que el autoabastecimiento puede ser generalizado, porque evidentemente es un problema tecnológico, el desarrollo de las renovables, no es un problema de que la producción y el consumo están en lugares diferentes. Entonces yo ese tema sí que creo que convendría abordarlo.
Pero fíjate, Claudio, comentabas ahí el tema de, bueno, del futuro, ¿no? que viene con una reducción cada vez mayor, ¿no? Digamos, de los hidrocarburos. Bueno, a pesar de lo que tú mismo comentabas, que la agencia, incluso en su escenario, ¿no? de 450 de compatible con el 2%, todavía dice que en 2040 va casi un 45%, ¿no? Pero claro, ahí surge también el tema del coche eléctrico, en el que las baterías también tienen mucho que ver con el desafío de la geopolítica de las renovables que comentabas, porque al final estas baterías de litio y muchas otras tecnologías renovables están basadas en tierras raras también, y al final, al igual que ocurre con el petróleo, que está en determinadas zonas que no siempre son las más fiables, esto nos ocurre también con las tierras raras, ¿verdad? Pues en China creo que el 90% de la producción de tierras raras está concentrada allí, ¿no? Y al final, bueno, pues es una geopolítica también interesante de estudiar, que probablemente tenga muchos aspectos también de conflicto que estamos viviendo ya hoy día en el petróleo. General, ¿qué opinas tú? Bueno, yo me pasaría a otra propuesta. Sí. No, ¿qué opinas tú de temas futuros? Para futuro. Esa propuesta es esto de precios bajos energéticos. Para los que somos dependientes lo vemos con una sonrisa, pero todo desequilibrio tiene su parte negativa. Precios bajos tienen muchas caras. Una de esas caras que yo creo que geopolíticamente vale la pena analizar y hay que analizar es que los precios bajos están produciendo mucho daño a muchos países y se pueden desestabilizar. Y voy a citar tres, de grande a pequeño. Rusia. Rusia está en este momento está en recesión, además con una vocación política de retomar el control, la influencia en su región, en lo que fueron las repúblicas socialistas soviéticas. Entonces sus programas, por ejemplo, de armamento, sus programas de ayudas a esas regiones o de influencia tienen un alto coste y, sin embargo, precios baratos energéticos, que es de lo que fundamentalmente vive, le está metiendo en un déficit enorme. Y a nadie le interesa una Rusia en una situación convulsa. Y ahora Putin tiene un apoyo del 80% de los rusos, entre otras cosas porque les ha devuelto un poco el orgullo, ¿no? No se sintieron bien tratados a comienzos de los años 90, Putin les ha devuelto ese orgullo. Pero me parece que vale la pena estudiar qué consecuencias puede tener para Rusia la perdurabilidad de los precios baratos de petróleo y de gas. Segundo país, cercano a nosotros, directamente relacionado energéticamente con nosotros, Argelia. Argelia, en los años 90, tuvo un problema muy grave que desencadenó una guerra civil con más de 100.000 muertos, que fue en una situación también de bajada de precios de petróleo, en ese momento era fundamentalmente de petróleo, se produjo una convulsión social, la aparición del FIS, del Frente Islámico de Salvación, la aparición en paralelo del Grupo Islámico Armado, un grupo terrorista que surge con los retornados de Afganistán que habían ido a combatir a la Unión Soviética, y cuando el FIS y cuando se produce el golpe de Estado y se le ilegaliza al FIS, se generaliza la violencia y eso desencadena una guerra civil. Hay dos factores para pensar que ahora no vamos a llegar a esa situación, pero estamos en precios bajos. Argelia está en una situación económica, partemos de una renta per cápita media de poco más de 5.000 dólares. Si a un país con una renta per cápita media de 5.000 dólares le aprietas en el único ingreso que prácticamente tiene, la situación empieza a ser muy complicada. Un país muy grande, con terrorismo yihadista, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, en el norte, en la Kabilia, con terrorismo en el sur, en la zona del Sahel, que ahora los tenemos a todos concentrados en Fesan, en la parte sur de Libia, esperando una oportunidad. Y hay una parte positiva, y es ellos han pasado por una guerra civil y las guerras civiles vacunan contra las guerras. Así que cabe esperar que eso sea disuasorio. Hay otro tema que a mí me preocupa y es
presidente Buteflika es un hombre no muy mayor, 76, 78 años, pero con poca salud, y sin embargo, cuando todo el mundo esperábamos que hubiera un relevo en las elecciones anteriores, ha repetido. Para mí esto es un síntoma de el relevo no está siendo fácil. Entonces, y ha habido una serie de cambios importantes en la DRS, que es clave, que es en los servicios secretos argelinos, en fin. Eso, si se juntan los dos factores que podrían ser de inestabilidad política, espero que no, con inestabilidad social, eso no sería deseable. Hay que decir que durante la guerra civil, la guerra interna en Argelia, ellos presumen siempre de nosotros no dejamos nunca de suministrar petróleo y gas. Pero también es verdad que no era el mismo yihadismo que hoy hay. Al-Qaeda ya ha hecho un intento de entrar el Daesh ha hecho un intento de entrar en la Kabilia, hubo los soldados del califato que juraron fidelidad al califa Ibrahim, Abu Bakr al-Baghdadi, esto es preocupante. Y el tercer país, pero podría citar más, es Venezuela, que podría llegar a desestabilizar también otras. Podría citar Brasil. Brasil está abocado a tener una fuente de suministro importante en su Amazonas azul, en el mar. Precios bajos de petróleo pueden llegar a perjudicarle. Creo que esto vale la pena analizarlo. Claro. Otra propuesta, porque me he dado cuenta que nunca le hemos dedicado un artículo monográfico, que es Estados Unidos, la estrategia energética a largo plazo de Estados Unidos. Sí que le dedicamos uno al desarrollo de los petróleos no convencionales en el primer número, y eso es fundamental, porque todo esto que se ha estado hablando de, a ver, en el futuro el swing producer será Estados Unidos y no Arabia Saudí, pero luego está toda la respuesta interna política ante el desafío de la política climática. ¿Qué va a pasar? Ya veremos, para entonces ya habrá habido la elección, bueno, es igual. En noviembre. Sí, quién será el próximo presidente, pero en cualquier caso el legislativo en su relación o sea, podemos repetir el Acuerdo de París, se puede repetir lo que pasó con Kioto, que hay un compromiso del gobierno federal americano que el legislativo no ratifica nunca. Entonces, eso, la probabilidad es altísima. Es decir, Estados Unidos en sí mismo presenta problemas políticos internos muy notables a la hora de desarrollar una estrategia energética, y el impacto geopolítico de los planteamientos estratégicos energéticos de Estados Unidos son importantísimos. Y hay un cambio estratégico, lo citaba antes el presidente Antonio Brufau, que es la autorización ya de exportación. A mí eso me parece tremendamente relevante. Eso cambia, el mercado puede cambiar, la oferta puede cambiar enormemente. Pues yo creo que ya debemos ir acabando. No sé si queréis añadir algo más, general, Claudio. Ha sido un placer, como siempre, mostrar nuestra disposición a seguir con el proyecto con el cual nosotros estamos encantados, y volver a agradecer a todos la colaboración y la contribución de una u otra forma a este proyecto. Pues ahora permítame solamente agradecer ya al propio general, a Claudio, a los autores, a los patrocinadores, Cepsa, Nagas, Iberdrola y Repsol, a todo el equipo del instituto que hacen posible esta publicación, a todo el equipo de Enerclub y a todo el equipo de Repsol que nos tienen hoy aquí a todos reunidos. Pueden recoger ya si quieren la publicación, y les espero en el próximo evento CECME, que será el 17 de noviembre aquí en el Campus Repsol. Muchas gracias a todos. Gracias.